No. Hi, friends. I'm going to start in English quickly today. I am speaking with Chilean Venezuelan filmmaker Jimena Pereira. We're going to be speaking about a film that premiered here at Hot Dogs in Toronto, Canada, about a month or so ago. But we're going to switch gears and speak in Spanish or castellano para la gente que habla castellano. Mucho gusto, Jimena. Gracias por estar conmigo. Thank you very much for the people who talk in English. And hola a todos para los que hablan español. Bueno, vamos a tratar de seguir la entrevista acá en español, pero a lo mejor podemos compartir algunas palabritas más en inglés después. Un gusto y muchas gracias. Sí, claro, gracias a ti. Mira, Jimena, ¿por qué no empezamos para la gente que no conoce tu trabajo de cine? ¿Por qué no empiezas a contarnos un poco de tu trayectoria en el cine? ¿Cómo fue de que decidiste embarcar en esta carrera que ahora te trae de cine documental? Yo empecé trabajando hace como 30 años, la verdad tengo harto tiempo trabajando en cine y empecé en la ciudad de Caracas. Yo soy chilena de nacimiento, pero yo me crié y viví muchos años en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y cuando yo tenía como veintitantos, que estaba en la escuela de computación, me di cuenta que no era lo que me gustaba y descubrí el cine en la cineteca viendo películas. Ujú, Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, pero no había en escuelas de cine en Caracas en ese momento y no sé bien porque cada vez que lo cuento ya es tan lejos que no sé cómo se fue dando, pero de alguna curiosa manera habíamos varios jóvenes que estábamos interesados en el cine en ese entonces y estábamos como muy dispuestos a hacerlo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y como que no nos medíamos, ¿no? Y coincidíamos varios. Y de esa manera, bueno, yo después gané una beca y pude ir a un curso y aprendí cosas y siempre hasta el día de hoy todavía sigo estudiando, yendo a talleres y aprendiendo, pero con esa energía de juventud y con el encuentro con varios otros que también querían hacerlo, nosotros empezamos a hacer cortometrajes en 35 milímetros, en 16 milímetros. Uno trabajaba en una empresa, la otra estudiaba no sé dónde, la otra había podido estudiar y había vuelto. No sé cómo lo hicimos, pero así yo empecé a participar en esos proyectos y me interesé por hacer continuidad porque quería tener como un oficio, como que ujú, quería no solamente ser directora, sino que quería tener un oficio que me permitiera ir como moviéndome en distintos proyectos. Y ujú. gracias a ese oficio que luego pude desarrollar y yo viví después en México, donde trabajé en varias películas y entré a la industria Okay. y he sido profesora de continuidad, he hecho como toda una línea con ese oficio. Empecé a Sí. hacer también en aquel entonces mis primeros trabajos, bueno, teníamos el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela que nos financiaba y siempre ha sido muy difícil acceder a esos fondos, pero bueno, desde ese entonces empecé y ahí logré hacer en esos años, dos cortometrajes de ficción, mis dos primeros Sí. trabajos. Ujú. Y ahora te trae esta, que es medio metraje, porque no, La Diosa Quebrada, que es la peli que estrenó aquí en Hot Dogs, en Toronto, no es ni tan corta, pero tampoco es tan larga. Y es Yo creo para que mí, pasa algo, ¿cómo? no, tú dime. Pasa algo con esa película porque en esa entrevista pusieron que era un mediometraje, pero en realidad dura 21 minutos, que 21 minutos para muchos sigue siendo un cortometraje, depende de cuál sea el criterio de división de tiempo en que se mueva, porque hay gente que dice que el corto, pero en general mucha gente piensa que el corto hasta los 30 minutos y el mediometraje empieza a los 30. Ujú, Pero sucede algo con La Diosa Quebrada, The Broken Goddess, eh, que, que esa película iba a ser un largometraje inicialmente y tuvo muchos años de trabajo. Hay mucho trabajo detrás en la producción. sí. Entonces, y se habla de muchas cosas, muchos temas que se mezclan, pero que se mezclan, yo pienso que bien, porque si no, no habría sido escogida. Pero que el hecho de la mezcla que se supone hablar de muchas cosas a la vez. Y Sí. cuando la mostré en Toronto, incluso la audiencia me decía que claro, que en tan poco tiempo yo les podía haber dicho tantas cosas y se había hablado de tantas cosas. Entonces, creo que esa sensación del discurso largo eh, es una de sus características.
¿no? Ujú. De esa película, o mediometraje, cortometraje, como la que llamamos llamar, pero de ese film. Ese film, sí, no, y mira, para mí los 20 minutos, para mí también sigue siendo corta, porque, es algo de que a veces uno no se da cuenta del tiempo porque está tan interesado o interesada en la historia que los minutos se van. O sea que llegué al fin de la Mm. diosa quebrada y dije, oh, se terminó, quería más. Claro, me imagino que te quedaste con preguntas, si no conocías el personaje de María Leonza o si no quizás quisiste saber algo más de ella o claro, hay muchas cosas que no se desarrollan, se combinan muchos relatos y todo eso para dar una gran explosión y una gran sensación final, ¿no? Y un gran mensaje final, pero Sí, es posible y lo entiendo que queden cosas en el aire, pero yo creo que también es algo bueno para un film, ¿no? Que te sí, deje con claro. ganas de... Bueno, y especialmente algo que también es como documental, porque la idea es de que podamos dialogar, así como estamos ahora, estamos hablando de la peli, de tu trabajo y de la influencia de este personaje bueno, ¿cómo le decimos? Diosa María Leonza, que en realidad, mira, yo conozco el nombre, pero de la canción de Rubén Blades. Pero ahora entendiste de qué se trataba, ¿no? Sí, Ahora, porque claro. claro, lo que pasa es que María Leonza ha sido contada múltiples veces, porque es un personaje, ¿no? Es un personaje que puede ser visto y retratado, eh, y en el fondo está allí para que uno la pueda retomar y funciona, ¿no? Sí, funciona mucho y me gusta cómo fue usada en esta peli, como decías tú en una entrevista, como una metáfora o también es una manera de empezar a hablar del personaje, pero de ahí nos lleva a otro lado, porque también, bueno, para contar a la gente que no es nada nuevo, la estatua original de María Leonza se quebró, entonces es parte de esa metáfora de la sociedad en que tú estabas viviendo en ese entonces, ¿no? De Venezuela, donde se estaba viendo mucha tensión. Claro, claro, una división política. La estatua, la historia de la estatua es una excusa, Ujú. es un dispositivo narrativo para poder hablar de la división de una sociedad eh, sin necesidad de que haya que explicar absolutamente todo lo que le ha pasado a esa sociedad durante esos 20 años, porque son demasiadas cosas, pero Sí, sí creo que en definitiva para fijar un punto de vista respecto a esa división, ¿no? Y sí, claro. contando, escogiendo el personaje de la diosa quebrada, el personaje de María Leonza y su significado en la cosmogonía, en el imaginario venezolano, por una parte es presentar un personaje al mundo a quien no la conoce y Sí, la alcanzas a conocer, pero por la otra es fijar una opinión respecto a el hecho de dividir una sociedad y hacia dónde un país se puede ver atascado, se puede ver ensimismado, ¿verdad? En esa violencia y puede una sociedad finalmente quebrarse hasta un punto en el que bueno, ujú, es sabido, ¿no? La migración, todas las personas que están fuera en estos momentos de sí, Venezuela, qué implica, cuán quebrado está un padre que tiene una hija, o cuán quebrado está no sé, una madre que tiene tres hijos en otro lugar y que bueno, esa es su manera. sí, y perdón de interrumpir, pero también cómo está un poco quebrado uno que viene de diferentes, que estamos en diferentes lugares. Digo estamos porque yo también vengo, bueno, mi niñez fue en Guate, pero he vivido la mayoría de mi vida en Canadá, pero nunca se deja la sociedad con que crecimos, ¿no? Siempre sigue siendo parte de nosotros y siempre se queda algo quebrado, digo yo. Sí, sí, yo creo que en cierta manera sí. Creo que es una peli que tiene como mucha audiencia y mucha llegada con migrantes de distintas partes del mundo. Eso me pasó un poco cuando la mostré en Toronto, que en Toronto había mucho, incluso Sí. en horarios de domingo, 11 de la Mm. mañana, habían migrantes de distintos lugares y sentí que estaban, ¿no? Very deep touch, because, Sí, yeah, very yeah, touched. Ah, yeah. sí, y miren, y en eso, no sé,
estaba aprendiendo en, como te digo, en las entrevistas que compartiste conmigo, de que en realidad el proyecto de la diosa quebrada llevó 20 años, o sea que sí, por parte de financiamiento y otras cosas. ¿Por qué no explicamos un poco antes de seguir hablando de la peli, eso de financiamiento? Porque a veces las audiencias no se dan cuenta que por eso lleva tanto tiempo algo así como la diosa quebrada. Claro. Bueno, yo espero que no, esta es la única película que yo puedo hacer que se demore tanto tiempo, ¿verdad? Porque no me queda vida es algo excepcional. En general no se llegan a tomar 20 años, pero sí se pueden llegar a tomar 5, 6, 7, un documental, incluso las Ujú, ficciones. Los procesos como nosotros no somos parte de una industria, ¿verdad? Que nos encarga hacer una película, sino que más bien somos autores, cineastas, que tenemos un sí, punto de vista, una mirada que queremos comunicar a través del lenguaje cinematográfico. Levantar los proyectos que son proyectos caros en general, o sea, no es barato hacer una película, incluso la más barata de todas sigue siendo algo caro. Entonces nosotros tenemos que escribir los proyectos y tenemos que ir a lugares en donde hay personas que pueden financiar, tenemos que competir entre nosotros mismos para sí, ganarnos premios que son pocos en función de la cantidad de cineastas que hay en el mundo o en nuestros países, ¿no? ujú, Incluso a nivel nacional. A veces hacemos coproducciones para tratar de ampliar como nuestros territorios y para poder acceder a fondos en distintos lugares, pero en general son procesos. Y además de eso, o sea, son procesos que tienen que ver, primero se llama desarrollo, el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Que es sí, cuando tú tienes como las primeras ideas, los primeros escritos, los primeros que no son solo ideas, porque tú tienes que trabajar bastante para poder aterrizar eso en un papel, haces como un teaser, haces un pequeño video en donde más o menos tú muestras qué es lo que quieres hacer y poco a poco en ese proceso vas yendo a espacios de industria que son laboratorios en los cuales otros colegas te revisan tu material, conoces a otras personas, otros cineastas, y de ahí en alguno que otro te ganas un premio, te ganas algo aquí, te ganas algo acá y postulas a financiamiento en estas distintas etapas que te acabo de mencionar, de desarrollo, producción. Postproducción no te las había mencionado. Postproducción, que es cuando uno ya logra tener un primer corte y a partir de este primer corte uno puede ir a un concurso en donde uno muestra la película en ese estado y entonces otras personas también. Work in progress, ¿no? Se llama eso muchas sí, veces, work in sí, progress. Entonces, todo eso va haciendo que uno va un año desarrollo, otro año producción, otro año postproducción, ¿no? Pero en el caso de la diosa, pues la diosa nunca se ganaba nada. La diosa nunca ganaba estos financiamientos, eso por una mm, parte. Y por otra, es una película bastante venezolana, ¿no? Siendo que es una coproducción con Chile, principalmente porque yo vivo en Chile desde hace bastantes años, donde yo sí, también nací. Pero durante mucho tiempo en Venezuela no hubo financiamiento porque el Centro Nacional estuvo detenido y por la crisis económica en Venezuela también. Entonces eso también, además yo me tuve que cambiar de países varias veces, entonces en esos cambios ujú, el proyecto se quedó guardado. Y si bien, claro, dices 20 años, no quiere decir que yo los 20 años estuve dedicada totalmente a eso. Obviamente hice mi vida, hice otras cosas, incluso terminé otros proyectos, pero claro, ese proyecto en particular nunca encontró ese financiamiento y bueno, fue por eso también, entre otras razones, por las que finalmente decidimos hacer un cortometraje que era algo más manejable en términos económicos. sí, Pero creo que de alguna manera el corto es lo que es porque incluye esos 20 años, ¿no? Aunque los sí, incluya simbólicamente, ¿no? No tienes que ver exactamente qué pasó cada año, ¿no? ujú, Yo creo que es un disparador, ¿verdad? Es como cuando uno ve algo y completa en su mente cosas que ha escuchado, que ha visto, y dice, ah, esto, creo yo que pasa eso un poco con el espectador, no sé cómo lo viste tú. sí, yo creo que sí, y en realidad, como dices tú, varios de nosotros estamos muy atentos de las noticias de otros lugares de nuestra Latinoamérica, o sea que sí sabemos qué ha pasado y hay otra forma también para entender lo que pasa y lo que haya pasado en estos 20 años. No hay necesidad de estar viendo, como dices tú, Exacto. eh, escenas de las noticias, los archivos que tienes son muy, para mí, los usaron muy eficazmente. Y Gracias.
Sí, y también me gusta la mezcla de otros archivos y formas así muy artísticas. Quería preguntarte de cómo fue esa colaboración y cómo decidieron ese formato de integrar diferentes tipos de archivos. Bueno, lo del archivo empezó a surgir porque, claro, la historia en sí, que es como la historia central, la historia de la rotura de la estatua, ¿verdad? Para contarla, yo no había estado con mi cámara cuando la estatua se quebró, ni había estado con mi cámara cuando la réplica, ¿verdad? Cuando llevaron la réplica al sitio original, como que todos esos materiales que son súper buenos porque son documentales, que Sí, realmente registran un momento específico y único, estaban hechos por otras cámaras. Y como mi propia cámara, mi cámara, digo, mía de mi documental, también había sido hecha a lo largo de diferentes años con distintos camarógrafos, a veces la había hecho yo misma, pero otras veces con distintas personas. sí. Entonces, las cámaras en sí, había mucha diversidad de material. Entonces, claramente iba a ser una peli que tuviera diversidad de material y que tuviera un archivo necesario, básico. Ujú, Pero en algún punto esa forma del archivo podía ser llevada, no, como algo más, podía ser como estirada como una propuesta de lenguaje de ser una película prácticamente de archivo, o sea, no es completamente, pero en donde el archivo pudiese funcionar tanto del inicio como el final, no solamente para ilustrar algún tipo de situaciones, sino para integrarse de manera orgánica desde el inicio hasta el final. Y ujú, cuando tuvimos como esa visión, obviamente fue como, bueno, juguemos con el archivo, ¿no? Juguemos de manera lúdica, integremos otros archivos, los archivos de las imágenes que nunca nadie vio, por ejemplo, ¿no? Que ujú. se juega con imágenes de la película Octubre de Sí, sí. Eisenstein, no sé si lo pudiste reconocer, que es una película soviética de los años 20, Ujú. de un cineasta muy Te iba a pregun- importante. te iba a preguntar Ajá. qué película era. Sí, Octubre, es Octubre de Eisenstein, que es este Oh, de cineasta, Eisenstein. que Oh, la forma del cine, un teórico del cine, que de hecho el montaje juega mucho con ese pensamiento einsteiniano, y esto nunca lo había dicho en ninguna entrevista, y como juega con ese pensamiento einsteiniano en la forma del montaje, al editor principal, y yo también monté, pues montamos juntos, Daniel Paz se acordó de este material, él lo tenía, él lo había usado en sus talleres de montaje que él ha dado y dijo, oye, ojalá pudiéramos conseguir este material porque mira esta escena, cómo funciona, pum, y le metió los planos. Y de ah, ahí, bueno, claro, Carolina tuvo que contactar a la gente de la Cineteca de Rusia y sí, tuvimos claro. que hacer una serie de enlaces, y la película estaba liberada porque las películas, después de que ha pasado una cantidad de tiempo, de años, ya Ujú, quedan, son de dominio público. Entonces, afortunadamente, este material ya era de dominio público y wow, fue así como, wow, tenemos un clásico dentro de la ya. peli, ¿no? Y claro, y hay otras imágenes que te voy a decir, hay unas imágenes que son muy lindas en cuanto a textura de cine, Ujú, de la diosa, de la estatua, como de los años, no sé ahora, creo que son los 90 que ujú, están hechos por Andrés Augusti. Andrés Augusti es como un documentalista venezolano súper conocido, lamentablemente falleció hace poco, pero ujú, si tú revisas su obra, él tiene mucha, mucha obra y tiene una película de la que tomamos ese archivo que se llama Parque Central y ujú. es como un clásico del documental. Entonces también ese archivo logramos que, bueno, se lo compramos, pero nos los vendió y se dio los derechos para la peli. Y entonces también es como tener tiene varios clásicos Sí, adentro, sí. Mira, ¿no? yo conozco las películas de Eisenstein, por eso no estaba tan segura de dónde venía esa referencia y ahora, como Ujú. en Te quedó inglés, claro. make sense, It makes makes sense, sense, totally. makes sense. Ujú, mm, Y, y bueno, también nos da otra capa, ¿no? En el contexto de esta metáfora de la película, donde también se habla de la sociedad y de ahí hubo una decisión donde tú también haces una narración, donde cuentas lo que es existir en estas dos partes mm. y no ser ni de aquí ni de allá o no, que no ser parte de un lado o del otro. ¿Y cuándo fue también que
que tuvieron esa decisión de que tú ibas a narrar esa parte en la película? Lo decidimos para que la película siguiera siendo una película que hablara del presente y que no solamente contara una historia del pasado, porque la rotura de la estatua ocurrió en el 2004 y si bien hay una parte de la historia que cierra en el 2022, porque la estatua original estuvo encerrada durante 17 años, ¿no? Ujú. Ves que en las imágenes finales, cuando se cree que ella está vacía y desapareció, pero Sí, incluso eso ocurrió después que nosotros ya teníamos el primer corte y tuvimos que volver a abrir la peli para poner esos planos. Esos planos los hizo un camarógrafo venezolano que yo lo llamé desde Valdivia por teléfono, con el que sí, habíamos grabado otro documental, y le dije, por favor, anda allá ahora, porque sé que está la grúa, que la grúa es el único referente que nos puede decir porque cómo filmamos algo que ya pasó, se la llevaron, ¿no? Te das cuenta que muchas cosas en la peli no están, no las sí, claro. vemos. Ujú. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Que no las Sí, vemos, no están, pero no las vemos, pero están insinuadas, pero hay un misterio, no se sabe quién la rompió, ¿no? No, ujú. muchas cosas, hay un no lugar en toda la película, en general. Hay un no Sí, lugar de las estatuas y hay un no lugar de mí como autora, que no estoy en Venezuela, el lugar que extraño, y por eso estoy haciendo esta película como un homenaje de alguna manera a este lugar que extraño, ujú, pero también contando por qué estoy fuera y por qué lo extraño. claro. Y tomamos la decisión de que fuese yo por la manera, por el tono, ¿verdad? En la que ya veníamos contando, como de que ya había tenido algún par de apariciones y se notaba como algo un poco desconexo. En cambio, decidimos acentuar la idea de la autobiografía y Ujú, casarnos con un personaje autobiográfico real. Y desde esa decisión yo pude como desnudarme un poco, ¿no? Desnudar eso y encontrar esa confesión que hago en ese puente cuando digo ujú. vivo como en un limbo, ¿no? Pero no fue algo que me llegó de inmediato, cuando empecé la película nunca habría pensado que ese momento iba a tener el peso que finalmente tuvo. Pero fue Sí, como parte de un proceso, sí. sí, Ujú. no. Y eso creo que también es lo que hace que muchos nos sintamos representados en esa parte de la película, dijiste anteriormente, de que cuando fue aquí la función en Toronto, varias personas de diferentes lugares estaban comentando. ¿Cuáles fueron uno de los comentarios que recibiste o preguntas que fueron curiosas para ti o interesantes? Sí, me preguntaban algo sobre cuál era mi relación con ella, ¿no? Cómo yo podía vincularme con María Leonza a nivel personal, viviendo fuera de Venezuela. Y un Ujú, poco yo respondí que yo había logrado tener una relación de tantos años de cercanía con María Leonza en donde ya a mí no me era importante ni me es importante en qué lugar estoy porque la llevo conmigo, como que María Leonza me acompaña y aunque en ujú, la peli se dice que ojalá que me gustaría volver y que sí, sueño, que regreso y que María Leonza me sigue protegiendo, en realidad María Leonza me sigue protegiendo en cualquier lado que estoy, ujú, ¿no? sí, claro. Y recurro a ella y me comunico con ella y yo inicialmente no era una persona devota de María Leonza, pero después de 20 años haciendo una película, tienes una relación muy íntima, ¿no? Se ve en la película hasta cierto punto, pero bueno, no sé si viste, yo también fui a Sorte, también me vinculé con María Leonceros, Sí, también, claro, hay una investigación hay un trabajo de cercanía a ella, pero como que no queda desde un lugar intelectual, ¿sabes? Yo realmente sí me siento muy devota de María Leonza, muy comprometida con su mensaje y traté de que esta película tuviera muchas capas, pero que la capa de ser devota de María Leonza finalmente me la dio el tiempo también y creo que es algo que también es importante, ¿no? sí, Sí. claro. Y mira, estoy consciente de nuestro tiempo, pero aquí en Zoom, pero tal vez vamos a compartir algo en inglés. Quería saber, so we're going to switch to English, friends. Um, Okay, let's go. Let's see. so the film is now touring different film festivals. Oh, You are yeah.
you know, you started in Malaga, in Spain, in Toronto at Hot Dogs, and I think it's going to Turkey. Then it's Yeah, going it's in Turkey right now. to It's right in now. Turkey right now. Yeah, it's it's a kind of most not festival. It's a festival, the 70th festival of Istanbul. Mm. Yeah, right now. And this month and next month is going to be in Venezuela. Ah. Yeah, it's going to be yeah in Margarita Island at the 2020 festival, Venezuelan festival, and next month is going to be in Caracas in a small festival. It's a new festival, but it's going to be a very good occasion to release the film in Caracas. And right now, to be honest, I am waiting for a lot of response of different festivals around. And I Mhm. am still applying for another places in the States, you know, because it has, it's a North American premiere. So now it's a good moment to try to go to festivals in the States and also in Right. Canada. So I'm searching, trying to get in some festivals there, yeah, as well. Yeah, I mean, I'm hoping that you can make it back to North America as well. Like, I'm curious to see what people think about the film. I really, like I said, I resonated. I related to parts of the film in different ways, but also from like a film fan. Like I said, I like Eisenstein films, and now I know there's a reference to Eisenstein in the Yeah, film. So but it makes sense for you. It makes sense about now it makes sense. Yeah, like yeah, yeah, kind of figured that there was a reason for it, right? yeah, And I think that's also why I tell people to watch movies more than once, even documentaries. You get something out of it at different times too, when I was younger yeah, versus now, you know. yeah. So I hope that the film gets seen by a lot of people. And I'm curious. I'm gonna connect with you on Instagram so that I know what happens when it's in Caracas, because I am curious what happens in Venezuela when it shows there. Oh yeah, I'm curious. I would like to be there, but it's the same thing with the film. I would like Right. to be here, but I'm not. I understand, and that's sort of a hard part too for people to know, and that sometimes filmmakers are not able to go with the film Oh in yeah, the it's very festival. difficult. Yeah, it's Mhm, the same with you were asking me about the financial. It's the same with traveling to the place. In mhm, some cases you are able to get some financial, but other time no. And yeah, for now it's for me very difficult to get there. mhm. But I will be in a like us at this moment talking in this. Fortunately, we have this way to communicate Yes, other now. Yeah. yeah, for So, sure. Like I said, I missed that we couldn't connect in person in Toronto, but hopefully you'll make your way another time, and then we continue this conversation. Jimena, muchas gracias, todo un placer. thank you very much. Suerte. Thank Muchas you. gracias.